Estamos grabando, así que partimos entonces al tiro. Bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenidos todos a este webinar de salud mental y COVID-19 que está siendo organizado por la Unidad de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad Pedro de Valdivia, una actividad en la cual vamos a comentar respecto de la contingencia, en particular en el tema de salud mental, y respecto del cual tenemos a una serie de invitados de altísimo nivel. A modo de introducción, decir que la Organización Mundial de la Salud destaca que la salud mental tiene una importancia primordial en lo concerniente al bienestar personal, las relaciones familiares y en contribución al desarrollo de la sociedad de los países. El bienestar en términos de salud mental es además fundamental para nuestra capacidad colectiva individual de pensar, de manifestar sentimientos, de interactuar con los demás, de ganar el sustento y disfrutar de la vida. Por lo tanto, la promoción y la protección y el establecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo. Sobre la base del entendimiento de los determinantes sociales y su rol en la salud mental, podemos señalar que los problemas socioeconómicos persistentes constituyen un riesgo en este ámbito tanto para las personas como para las comunidades, justamente porque la salud mental individual está determinada por múltiples factores sociales, psicológicos, ideológicos, dentro de los cuales cobra especial relevancia aquellos que tienen que ver con las circunstancias en que transcurre la vida, expresión que hace referencia a las condiciones materiales del contexto económico, político, social y cultural en el que las comunidades se desenvuelven. Al respecto, existe suficiente evidencia de que los problemas de salud mental están relacionados con los indicadores de pobreza y en particular con el bajo nivel educativo, los cambios sociales rápidos como el desempleo, la migración, etc., las condiciones de trabajo estresantes, la discriminación de género, la exclusión social en todo el ciclo vital, los modos de vida poco saludables, los riesgos de violencia y mala salud física y a las violaciones de derechos humanos. Situaciones que se han dado en el último tiempo en nuestro país y que en muchos casos han sido agravados en el contexto de la pandemia. Por otro lado, yendo a la realidad epidemiológica de nuestro país, es importante señalar que en el último estudio de carga de enfermedad en Chile muestra que las condiciones neuropsiquiátricas son las causas con mayor carga de enfermedad entre las enfermedades no transmisibles. Estas incluyen trastornos depresivos, dependencia al alcohol, trastornos ansiosos, esquizofrenia, entre otros. Asimismo, un estudio en niños, niñas y adolescentes de 4 a 18 años, con representatividad nacional, muestra altas cifras de trastornos de déficit de atencional y trastornos ansiosos, entre otros. Por otra parte, la prevalencia de trastornos mentales en personas de 15 años o más es de 22.2%, entre los que cobran mayor relevancia los trastornos afectivos, los trastornos ansiosos y los trastornos por consumo de alcohol y uso de sustancias. En ese contexto, el objetivo de este panel es realizar un análisis crítico del impacto de la pandemia de COVID-19 en el ámbito de la salud mental, visibilizando la situación de la población general, niñas, niños y trabajadores del sector salud de nuestro país, así como conocer los ámbitos de acción para movilizar esfuerzos a nivel personal, profesional y académico en torno a la protección de la salud mental de la población en el contexto de la pandemia COVID-19 y post-pandemia. Tenemos invitado acá al doctor Luis Ibacache, médico psiquiatra del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y del Departamento de Salud Mental del Colegio Médico, quien nos va a hablar de los desafíos del derecho a la salud en el proceso constituyente. Nos acompaña también el psicólogo Gonzalo Soto, magíster en salud pública y académico del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que va a tratar el tema de salud mental en los trabajadores y trabajadoras del sector salud en la pandemia. Nos acompaña la doctora Claudia Lara de la Fuente, encargada del componente de salud del Sistema de Protección Integral de la Infancia, el Chile Crece Contigo, del Ministerio de Salud, que nos va a hablar de la prevención en salud mental en niñas y niños en el contexto del COVID-19. Y finalmente la doctora Cecilia Vera, médica psiquiatra, docente del Departamento de Psiquiatría del Campus Sur de la Universidad de Chile, que viene en salud mental después de la pandemia. Así que, sin más, agradeciéndoles la presencia, los dejo con el primer presentador, el doctor Luis Ibacache. Adelante, Luis, por favor. Estás sin audio, Luis. Sí, estoy. Le pido al resto de los panelistas que apaguen sus cámaras de manera tal de poder darle espacio a la presentación. Muchas gracias. Adelante, Luis.
La verdad es que no sé, mira, tengo muy mal internet en este minuto, así que no sé si en este minuto me estás escuchando o no. Me gustaría que me Yo confirmaran eso para poder empezar. te escucho perfecto, así que por favor, Perfecto, ya. Bueno, em, yo quiero hacer una presentación en la cual quiero llevar a términos prácticos, tratar de llegar desde ejemplos prácticos a eh, los elementos que estaba planteando Julio en su introducción, en el sentido de que en las condiciones de vida son las principales determinantes de nuestra calidad de salud y en este caso específico salud mental. Y yo quiero aprovechar la situación extrema que estamos viviendo con el COVID para ejemplificar cómo los elementos de nuestro diario vivir van a influir en nuestros niveles de salud y por lo tanto también cuáles son las vías de solución. Entonces, vamos a empezar por algo tan obvio como acotar al campo de la salud mental lo que es la definición de salud. O sea, al igual que en la definición de salud general, no estamos hablando acá de la ausencia de enfermedades, sino que la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar la plenitud de sus aptitudes, tanto físicas como psicológicas, en el entorno social en que se desenvuelve. Es decir, es la persona que es capaz de identificar sus capacidades, sus necesidades, que es capaz de interactuar con el entorno, que es capaz de cambiar el entorno, que es capaz de sentirse parte de esa sociedad, es una persona que va a tener salud mental, no tenga alguna enfermedad que pueda estar interfiriéndolo, ¿no? Que pueda estar... es decir, lo que quiero separar es el concepto de enfermedad como algo que ataca a la persona, por así decirlo, de lo que es la salud mental, que es una forma de evaluar la relación de esa persona consigo mismo y con su entorno. Entonces, en simple, la salud mental es el resultado de las condiciones de vida en las que estamos. Vamos a ver ejemplos claritos, digamos. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID transformó nuestro ambiente, o sea, y se transformó todo en amenazante. Hoy día es amenazante saludar, hoy día es amenazante estar en una reunión, hoy día es amenazante estar en un seminario y tenemos que estar haciéndolo por vía de la web, digo. Entonces se transforma en amenazante todo el entorno, ¿ya? Y es una amenaza que es difusa, que puede estar en todos lados y por lo tanto nos obliga a estar alerta permanentemente. Y nos proponen que la mejor solución para cuidarnos es precisamente dejar de lado todo lo que es lo que nos protege desde el punto de vista de la salud mental. Es decir, tenemos que aislarnos, tenemos que relacionarnos lo menos posible con los demás y tenemos que participar lo menos posible en la vida social. Entonces, este es el ambiente el cual. Y más encima tenemos amenazas que amenazan nuestra integridad familiar, amenazas económicas, podemos perder el trabajo, etc. Entonces, todo esto, más encima, lo vivimos como en la soledad, lo vivimos en una cuarentena. Es decir, estamos amenazados permanentemente de una amenaza que es difusa, que no podemos protegernos y más encima estamos solos. Es decir, el peor de los escenarios. Entonces, ¿qué pasa con la salud mental desde este sentido? Primero, hay que asumir que es un trauma. O sea, hemos vivido situaciones para las cuales son amenazantes y sobre las cuales no tenemos control. No sabemos cuándo nos van a encerrar, cuándo nos van a vacunar, cuándo van a ocurrir las cosas. No tenemos control sobre esto. Entonces, esto constituye en sí mismo como un trauma. Es decir, el trauma de perder el trabajo, el trauma de perder familiares, el trauma de estar hospitalizado, etcétera, que ya no es individual solamente, sino que le ocurre a todo mi entorno. Por lo tanto, es un trauma que me va a afectar psicológicamente y va a actuar junto con todos los otros estresores que puedo tener. Y por lo tanto puede haber efectos clínicos individuales, los obvios, crisis de angustia, trastornos depresivos, etcétera, o quizás más específicos como estrés postraumático, etcétera. Pero yo quiero verlo más desde el punto de vista poblacional o comunitario que desde el punto de vista individual. Entonces, primero estamos todos sometidos a una situación de estrés continuo. Normalmente el estrés es una reacción fisiológica normal que dura poco tiempo y después volvemos al equilibrio. Pero cuando ese estrés se le suma a otro y otro, es decir,
el estrés que vamos viviendo todos los días con la pandemia, ese estrés crónico se puede transformar en un daño hacia el cerebro, hacia el funcionamiento normal del cerebro. Y obviamente son los cerebros de las personas en formación, de los niños y de los adultos mayores que tienen menos capacidad de adaptación, los que más sufren. Y por lo tanto van a afectar los problemas cómo nos pilla el coronavirus. O sea, esto no se da sobre una situación en la cual estábamos, una situación ideal. Nos pilla en una situación donde todos teníamos conciencia de que la salud mental de los chilenos estaba siendo afectada por la sociedad en que vivíamos. Datos concretos del año 2017, digamos, según estudio de la Organización Mundial de la Salud, digamos, en Chile poco menos de 1 millón de personas mayores de 15 años tiene depresión y poco más de 1 millón tiene trastornos de ansiedad. Es decir, más o menos el 5 o 6% de la población está afectado por cuadros clínicos propiamente tal. Pero si vamos a elementos que no son enfermedades, sino que son condiciones de vida, vemos que el tema de la violencia intrafamiliar, los femicidios, la violencia hacia los niños, la violencia hacia los adolescentes, es un problema que está presente en nuestra sociedad y que, según dicen los reportes, ha aumentado en estas situaciones de emergencia, de estrés y de aislamiento, ¿verdad? También el suicidio es un elemento que tampoco es una enfermedad, pero que nos puede indicar qué tan sana o no está nuestra sociedad. Y en Chile, digamos, el suicidio es una de las primeras causas de muerte en personas jóvenes, y es en los adultos mayores, digamos, en los mayores de 80 años, digamos, es una tasa mucho más alta que en la población en general. Es decir, el suicidio, como fenómeno social, afecta a toda la población, pero afecta a ciertos grupos más vulnerables. El consumo de sustancias está tan presente en la sociedad, consumo de sustancias en la población escolar, en alcohol, digamos, 35% de los escolares, en uno de los tantos estudios, ha consumido alcohol. Cerca de la misma cifra ha consumido marihuana en el último mes. El consumo de cocaína es más bajo, etcétera, pero sin embargo son los problemas a los que se les presta más atención en lo mediático, digamos, pero el consumo de alcohol y marihuana es muy alto en la población, sobre todo el consumo de marihuana ha ido subiendo. Otro elemento que tiene que ver con lo que va a hablar después Gonzalo Soto, digamos, es la salud mental en el trabajo, es decir, más o menos el 20% de los trabajadores chilenos tienen algún problema de salud mental en algún momento, digamos. Y mucho tiene que ver con las condiciones laborales y el que no somos capaces de modificar este entorno, que era una de las condiciones para tener salud mental. Y un indicador concreto es que las licencias médicas por salud mental son como grupo, son el causante de la mayor parte de los días de licencia médica en el país. Por lo tanto, es un ítem importante. Entonces, de esto lo va a ver de Gonzalo más adelante, pero tiene que ver con que más encima en el trabajo, los que tienen trabajos más precarios, digamos, son los que tienen mucha mayor repercusión en su salud mental. Entonces, pero la pregunta es, ¿nos enfermamos todos por igual? Y la respuesta es obvia. Si vemos la mortalidad por COVID, vemos los lugares más oscuros, por así decirlo, se acumulan en La Granja, en San Ramón, en Recoleta, en Independencia, en Cerro Navia, en Huechuraba, en Conchalí, en Peñalolén, etc. ¿Ya? Sí, no nos enfermamos ni morimos todos igual. Y entonces, ¿de qué trata esto? Del tema de la inequidad en salud. Es decir, que hay diferencias entre grupos poblacionales, en este caso que yo mostraba en el mapa entre comunas, que serían diferencias que pueden ser evitables, que son innecesarias, o sea, no tendría por qué ser así, y por lo mismo son inaceptables. Y eso es el concepto de inequidad en salud. Entonces, el COVID y los problemas de salud mental los vivimos con esta misma inequidad que vemos en todos los problemas de salud.
¿Y qué cosas son las que influencian la salud? De acuerdo a estudios de la Organización Mundial de la Salud, de las determinaciones sociales de la salud, el 50% de la probabilidad de enfermar está determinado por mi nivel socioeconómico, es decir, el lugar que ocupo yo en la escala socioeconómica del país. El 50% de la probabilidad de enfermar. Y eso hace que las enfermedades no se distribuyen por igual, ni se distribuyen al azar. Se distribuyen siguiendo el lugar que yo ocupo en la sociedad. Se van a enfermar menos los que tienen más recursos, se van a enfermar y morir en peores condiciones, mucho más los que tienen menos recursos. Es decir, las enfermedades se distribuyen de acuerdo al nivel socioeconómico. Entonces, ¿qué tiene que ver la salud, y en este caso la salud mental, con las condiciones de vida? O sea, si pensamos que la mitad de los trabajadores en Chile reciben un sueldo de menos de 400.000 pesos al mes, nosotros estamos viendo ahí que hay un factor que claramente incide en la salud. Si pensamos que las mujeres más encima reciben menos dinero que los hombres, tenemos otro factor estructural que no depende de mis estilos de vida, que no depende de mis elecciones, sino que depende de una estructura que lo determina, que va a estar determinando mi salud. El caso de la jubilación es patético. O sea, pensamos que los adultos mayores se suicidan más, pensamos que los adultos mayores cada vez viven más, pero sin embargo, ¿cuáles son las condiciones en las que viven? Los datos respecto del monto de la pensión, yo creo que todos los conocemos, por lo tanto no vale la pena ahondar en eso. Pero lo que estamos hablando es si es posible tener salud y salud mental en alguien que recibe ese tipo de... que eso es lo que lo sostiene en el momento que más necesita, que es la vejez. Si pensamos en las cuarentenas, tenemos que quedarnos todos en la casa. Bueno, resulta que en Puente Alto, más o menos un habitante tiene 11 metros cuadrados en su casa por cada persona. En cambio, en Lo Barnechea tienen cerca de 30 metros cuadrados por persona. Entonces, la desigualdad social va a determinar qué tan estresado, qué tan deprimido, qué tanto voy a pelear con mi pareja, qué tanto violencia intrafamiliar va a haber también en eso. Entonces, visto así, uno tiene que pensar que la salud no puede ser un problema individual que yo resuelvo yendo a consultar a un profesional. Hay que pensarlo como un problema que afecta a la sociedad y que las soluciones, por lo tanto, son estructurales. Entonces, lo primero es pensar que la salud mental, en este caso, es un derecho. Y es un derecho importantísimo porque da acceso a otros derechos. Es un derecho que es central porque sin la salud no puedo ejercer mis otros derechos o se ve limitado a mi ejercicio. Entonces, eso tiene que ver directamente con la calidad de vida a mí. Entonces, si yo no tengo salud, se va a entorpecer mi calidad de vida y mi capacidad de ejercer todos los derechos que como ciudadano tengo. Entonces, es importante proteger la salud porque es una forma de proteger las oportunidades que tengo en la sociedad. Ahora, pero ¿por qué hablamos de derechos sociales y no derechos individuales? Porque al pensar como un problema estructural, lo que necesitamos nosotros pensar también en que tiene que haber instituciones creadas por el Estado, tiene que haber un diseño de país, un diseño de Estado que dé las condiciones que permitan vivir de una forma que permita alcanzar esto que llamamos salud mental. Es decir, cuando hablo de salud como un derecho social, no me refiero a tener más o menos consultas médicas, más o menos remedios más baratos. Esos son parte del tema. Pero el problema principal es una sociedad que me permita desarrollarme en forma sana. Y por lo tanto, la Constitución, vamos a llegar, tiene que ser capaz de diseñar un Estado que cumpla esas características. Entonces, si yo pienso en esta línea, el coronavirus, digamos, nos llega en un momento donde ya estábamos con una serie de problemas de salud mental. El estallido social, lo primero que aparecieron fueron las pancartas que decían no queremos más fluoxetina, queremos justicia social. Es decir, hay una claridad respecto de que los problemas de salud mental tienen que ver con el diseño de sociedad en el que estamos viviendo. Y por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora es la suma de todos estos problemas, y la pandemia es uno más. O sea, no podemos pensar que la solución de salud mental de la pandemia puede ser aislada de los problemas que traemos como sociedad. O sea, no se soluciona todo teniendo telemedicina para poder atender a la gente que está mal. Se soluciona de otra manera probablemente. ¿Ya?
Es decir, no se soluciona con medidas específicas, se soluciona con una visión global de cómo tenemos que verlo. Entonces, va a haber un aumento predecible de la demanda sobre el sistema de salud, pero esto se va a topar con el mismo problema que se topan todas las personas cada vez que se levantaban en las mañanas para ir a consultar, digamos, que es la incapacidad de encontrar respuestas a sus necesidades. Entonces, lo que hay que buscar es cuestionarse ese modelo y también reconocer las formas que han surgido en las personas de enfrentar esta dificultad de salud mental. Por lo tanto, la situación que estamos viendo nos obliga a discutir en profundidad cuáles son las condiciones, cuáles son las condiciones necesarias para alcanzar la salud y la salud mental en específico. Y eso nos lleva a pensar en un sistema de salud que sea solidario, un sistema de salud que tenga financiamiento, un sistema de salud que entregue la mejor tecnología posible, pero también que reconozca a las personas como seres sociales y que participan de la salud, que lo reconozca como constructores de su propio estado de salud. Entonces, 5 minutos. Termino con la última. Entonces es imposible pensar en salud mental sin pensar en un cambio de sociedad. Ahora, si vamos a la Constitución en Chile, la Constitución actual no asegura la salud, no garantiza la salud de las personas. Tiene una redacción ambigua con una serie de palabras que lo que hacen es no garantizar. La palabra garantía no aparece, ¿ya? Y lo que protege la Constitución es la capacidad de la persona supuestamente de elegir si quiere un sistema privado o un sistema público de salud. Pero sabemos que esa elección está asociada a la capacidad de pago, por lo tanto es una libertad ficticia. Y lo único que hace la Constitución es abrir un área, un campo, donde pueda desarrollarse la medicina y la salud privada y sacar al Estado lo más posible de la prestación de salud, para dejar más áreas al mercado. Entonces, la redacción de la Constitución está hecha como que el Estado tiene puras funciones como de garante, de coordinador, etcétera, pero en ningún momento asume la responsabilidad de mantener la salud de la población. Quiero hacer solamente el contraste, porque esto es lo que creo que empezamos a discutir en el proceso constituyente, que es otra constitución, que es la de Ecuador, que la tomo solo como ejemplo, donde el Estado dice que la salud es un derecho que el Estado debe garantizar, pero que cuya realización se vincula con el ejercicio de muchos otros derechos, que incluyen derecho al trabajo, a la alimentación, al agua, a la educación, etc. Es decir, ya no es una cosa que se consigue individualmente, sino que es un ambiente que me permite ser sano. Y además compromete al Estado como garante de este derecho a través de políticas económicas, sociales, culturales y educativas. Es decir, en el fondo lo que quiero mostrar es el contraste entre una constitución que lo que hace es no garantizar la salud y simplemente mencionarla, ¿ya? Y abrir un área de negocio al mercado, con una constitución que pretende hacerse cargo de la salud de su población, no para tratar las enfermedades, sino que para que la persona viva sana. Me parece que eso es una buena forma de introducir este tema. Creo que los otros exponentes van a desarrollar algunas áreas de esto, entonces yo lo dejo hasta acá y quedo disponible para las preguntas y conversación que se pueda hacer. Muchísimas gracias, doctor Luis Ibacache. Ha sido una muy interesante presentación. Destaco el contexto de amenazas, la situación de falta de control, incertidumbre que genera esta situación de trauma, respecto de la cual es necesario hacerse cargo, y sobre todo a la luz del nuevo proceso constitucional que se abre. Vamos a tener la oportunidad al final de poder hacer preguntas y comentar las presentaciones. Así que agradezco al doctor Luis Ibacache, y a continuación le doy la palabra al psicólogo Gonzalo Soto, magíster en salud pública y académico del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Julio, por la presentación y la invitación. Muchas gracias también al doctor Luis Ibacache por su excelente presentación, y muy honrado de estar con ustedes, con
de alguna manera con Claudio Lara, jefa del programa En Chile Crece Contigo, Ministerio de Salud y Infancia, la doctora Cecilia Vera, y bueno, el doctor Juan Carlos Concha, el coordinador del programa. Así que muy agradecido de la oportunidad de compartir con ustedes. Espero ajustarme a los tiempos de la presentación. Voy a compartir pantalla ahora en este minuto y voy a comenzar. Ahí está. Compartir pantalla y aquí está la presentación. Bueno, en honor al tiempo voy a comenzar de inmediato. Espero que puedan ver la presentación bien. Bueno, brevemente vamos a conversar respecto a la situación de salud mental en los trabajadores. Más que nada, iba a mostrar como un panorama de lo que se está haciendo y lo que está pasando un poco con respecto a eso. No puedo dejar de mencionar algunas cosas generales y que el primer punto que está pasando en Chile, más que nada, una situación más global. No pensando en la pandemia, que fue un poco lo que ya abordó el doctor Luis Bacache. Y después brevemente un poco qué está pasando con la salud mental de los trabajadores y al final una reflexión de cómo podemos ir para adelante. Bueno, respecto a la situación actual más global, ¿ya? Por ejemplo, los trastornos mentales en Chile son del 22%. Nosotros tenemos una foto que ya está en blanco y negro, que por lo menos ya tiene más de 15 años de la situación de salud mental de los chilenos, que el estudio que hizo Vicente a fines del año 90, principios del 2000, donde se da cuenta de que las personas en Chile que tienen un problema de salud mental mayor de 18 años, el 22%. Y en menores de 18 años, también el doctor Vicente con la doctora Flor de la Barra llegaron al mismo porcentaje, o sea que en general en infancia, en adolescencia, en adultos, el 22% de los chilenos tienen un trastorno mental. Y eso es como la foto que tenemos nosotros ahora, es la foto que digo que es blanco y negro, porque sería color si estuviera un poco más actualizada. El Ministerio de Salud hizo un esfuerzo muy grande, que publicó en el año 2018 los resultados del primer estudio de trastornos mentales en Chile, desarrollado por el Ministerio de Salud, pero que solamente ha presentado resultados de depresión. Entonces, no nos sirve de repente solamente hablar de un diagnóstico, la idea es poder hablar de todos los problemas de salud mental. Entonces, efectivamente, todavía estamos al debe como país respecto a eso. Y en el mundo el promedio es 16%, ¿ya? O sea, estamos un poquito más cargados un poco con la situación de los problemas de salud mental en general, que incluyen toda la dificultad o trastorno. Y por otro lado, específicamente, lo que sí tenemos como una foto color es lo que yo mencionaba, que el Ministerio de Salud hace poco en la encuesta nacional de salud incorporó en la encuesta CIVI la evaluación de depresión y se presentaron resultados y están publicados en la página web del Ministerio. Por primera vez el Ministerio hace este estudio y que actualiza el de Vicente de 6.2, porque en el de Vicente que yo he hecho hace más de 15 años la depresión era 5.4 y estamos 6.2. El único país del mundo que tiene la tasa más alta de depresión después que Chile es Ucrania, que es 6.5, si no me equivoco. El promedio mundial es 4.4. Entonces esa es la situación. Pensar que los chilenos estamos así y los trabajadores estamos así y los trabajadores de la salud estamos así. O sea, estamos en el fondo en este contexto, en esta situación. Y por otro lado, lo que sí mencionaba el doctor Ibacache, efectivamente la tasa de suicidio, por ejemplo, a nivel mundial está más bajo que lo que tenemos en Chile y la cobertura de trastornos mentales estamos bajo, 4.8, mientras que en el mundo 6.2. O sea, el proveer servicios de salud. Esto último tiene mucho que ver también con lo que mencionó el doctor Luis Bacache, de que en general nosotros estamos llegando un poco tarde y estamos llegando un poco como está en esta imagen, como agua abajo, o sea, como en el fondo apagar incendios, y que incluso para apagar los incendios no lo estamos apagando bien porque tenemos una cobertura menor al promedio mundial, que es de 6.2. O sea, ni siquiera para apagar el incendio lo estamos haciendo bien ya hace mucho tiempo, y como nos estamos dando abasto con los problemas de salud mental que se están generando en nuestra sociedad. Y por lo mismo la pregunta es, bueno, obviamente fortalecer, porque hay un derecho a la atención de salud, la prestación de servicios, pero por otro lado, ¿qué está pasando agua arriba? ¿Por qué en nuestro país tenemos tantos problemas de salud mental? Obviamente hay otros países que tienen puntualmente algunos problemas de salud mental mayores que nosotros, pero en general, si nos comparamos con la media, tenemos mucho más problemas. Y además no estamos llegando a tiempo ni siquiera para poder sacar del agua en el fondo los que se van cayendo en el río. O sea, estamos llegando tarde además y no estamos siendo suficientes. Las coberturas son bajas en atención primaria, las coberturas son bajas en el de especialidad. Y para qué hablar de lo que es incompleta la atención en el sistema privado donde hay tope y coberturas que no dan.
Por eso, de alguna manera, es muy interesante la presentación anterior de justamente poder reflexionar respecto a lo global, a la Constitución y cómo deberíamos estar pensando en el futuro, recordar los aspectos que tienen que ver con la salud. ¿Y cómo esto afecta a los trabajadores? Bueno, hay que pensar que los trabajadores primero están inmersos en este contexto general, más global, la situación de nuestro país. Los trabajadores de la salud son chilenos, también tienen muchos problemas de salud, como había mencionado también el doctor Ibacache. Pero mostrarles algunos estudios. Por ejemplo, este es un estudio que se está haciendo desde la Universidad de O'Higgins, la Universidad Católica, la Universidad de Chile con la Escuela de Salud Pública y desde la Universidad Central, y colabora el Colegio Médico. Es un estudio que está coordinando el doctor Jorge Ramírez en Chile, y también se está replicando en otros países, que es más global, y donde muestra claramente que los trabajadores están teniendo 3 veces más problemas de salud mental que lo que se había visto en estudios previos, ¿ya? O sea, 54% de los trabajadores está teniendo problemas de salud mental. Esto estaba hablando de trastornos mentales, propiamente, que tienen que ver con depresión o trastornos ansiosos. Y por otro lado, también, ya si queremos ver una foto más específica del carácter moderado o grave que pueden tener algunos síntomas en algunos trabajadores, el 31% lo está teniendo. Esto es una foto, un estudio observacional, obviamente tiene que ver con otras cosas, pero obviamente la pandemia ha estado pegando muy fuerte a los trabajadores de la salud. Y este estudio, por lo menos, que aborda en otros componentes, por ejemplo, de acciones suicidas, también hay más de acciones suicidas en los trabajadores, y que se está comparando con la salud mental de los trabajadores en otros países. Se está haciendo en varios países de la América y de Europa. Y algo interesante que quería mostrar es otro estudio que se está haciendo, que se llama el termómetro de la salud mental en Chile. Y bueno, efectivamente se destaca que la salud mental está siendo afectada, pero la segunda lámina es la que quería mostrar. Y que otro problema. ¿Qué pasa con la gente los trabajadores que perdieron el empleo? Con los trabajadores que quedaron cesantes. Por ejemplo, se aplicó un instrumento que se llama el GHQ, que es un instrumento, bueno, este es un estudio observacional también, no es de causalidad, pero sí podemos ver que hay una correlación entre las personas que perdieron el empleo, tienen un puntaje más alto de afectación de la salud mental que el cuestionario del GHQ, ¿ya? Obviamente se puede deber quizá a otros factores, pero algo está pasando que la gente durante la pandemia que está desempleada tiene mucho más altos los puntajes GHQ que la gente que está ocupada, que el 31%, por ejemplo, los desempleados 44%, y de alguna manera, claro, o sea, esto en situación normal, sin pandemia, también es más alto entre los desempleados, pero la diferencia son 15 puntos, es una diferencia muy grande, y que obviamente necesitamos más estudios como para poder hablar de causalidad, pero claramente quizás con el número que hoy día ha mencionado el gobierno, que son 2 millones de personas los que han perdido su contrato y su trabajo, obviamente nos da a pensar de que algo tenemos que hacer también con eso. Preocuparnos de los trabajadores, obviamente, y qué ha pasado con todo ese mundo de personas que han perdido su empleo. Esto mismo también se ha visto que detrás de esas personas, mujeres y hombres, hay familias, y esas familias tienen una pérdida en el ingreso familiar. Y ahí también hay datos que muestran una correlación, justamente que hay mayor afectación de salud mental, ¿ya? Y este es otro estudio que quería destacar, que es un estudio que bueno, también colaboré, también el doctor Ibacache colaboró, y es un estudio que es muy interesante porque es el único estudio de salud mental de trabajadores hecho por los trabajadores. Este estudio, la autoría es de la Central Única de Trabajadores, de la CUT. Ellos son los autores de este estudio y el diseño y cómo lo pensaron. Nosotros colaboramos en el fondo en ese proceso de la subcomisión de salud mental que tiene la CUT, y se dio gracias a que todos estos gremios participaron, y la muestra que, por ejemplo, participó en este estudio, una muestra gigantesca, casi 9.000 trabajadores de la salud participó, y la idea fue, el objetivo, evaluar la afectación de agotamiento emocional, de burnout o de síndrome de desgaste laboral de los trabajadores de la salud específicamente. Participaron en la Federación Nacional, por ejemplo, de trabajadores de la salud privada, de la Confusam, de la atención primaria, el de unidad de especialidad, realmente algo muy, muy, muy amplio, incluso de Afuminsal. Y bueno, estuvo solamente un mes disponible esta encuesta. Hubo una tasa de respuesta del 7.6% de los trabajadores de Chile, muy superior al 5% que se esperaba, y se aplicó un cuestionario que se llama Matchlab, donde da cuenta de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Y ahí tenemos que, bueno, casi la mayoría de las personas que participaron eran mujeres, el 80% de los trabajadores, y
Y aquí está un poco el esquema, que en general sobre 20 puntos hay ya una afectación de, en este caso, de agotamiento emocional, que es el azul, y una afectación de la realización personal. En ambos puntos, cuando estamos sobre 20, es que ya estamos hablando de una afectación. Y en este caso tenemos 32 y 35, o sea, son números muy altos. Y aquí podemos ver cómo esa distribución por sexo. Por ejemplo, estamos muy altos en lo que es en mujeres y hombres, y también más alto en las personas que declararon ser parte de no binario, en el fondo, de la diversidad sexual, gay, lesbiana y de la comunidad LGBTI. Y esto es muy importante. La gente, los trabajadores de la salud, con mayor afectación son los que, por ejemplo, están ahora teniendo, por ejemplo, una sobreexposición laboral. Por ejemplo, tienen horas extras. Por ejemplo, se ve en el primer gráfico a la izquierda, con 33.2 el porcentaje de agotamiento emocional, que eso ya está sobre el límite máximo casi del rango de alto agotamiento emocional. Y también los que tienen, por ejemplo, tercer turno y cuarto turno. La gente que está cumpliendo horarios de 33 horas, por ejemplo, tiene menos afectación emocional, 29. Ahí uno podría dar cuenta que efectivamente la gente que trabaja 30 horas o 33 horas, menos de 23 horas, está mejor de salud mental, tiene más tiempo para compartir con la familia, más tiempo para todo, para leer, para hacer deporte, para distenderse, para otras cosas y para vivir. No trabajar para vivir, sino vivir para trabajar en el fondo. Al revés, perdón. También es muy importante, uno puede ver las causas. La gente que tiene, los trabajadores que dijeron que tienen EPP, elementos de protección personal suficientes, tienen mejor puntaje que la gente que dice que no tiene EPP suficiente. O sea, si mi empleador no me entrega los materiales para protegerme del COVID suficiente, y si no me lo entrega, lamentablemente esos trabajadores están con mayor afectación de salud mental, que es 34.7. Y otra cosa muy importante, hay muchos lugares, yo soy testigo que desde el Ministerio de Salud, desde los servicios de salud, de las direcciones de salud comunal, del sector privado también, hay muchos empleadores y directivos que están haciendo un esfuerzo por generar planes de cuidado de salud mental de los trabajadores. Y en esos lugares hay que aplaudirlo, porque efectivamente aquellos trabajadores que dicen que en su lugar de trabajo han visto que han habido planes de cuidado de la salud mental de los trabajadores, por ejemplo, organizar bien los turnos, protegerlos con buen material de PP, qué sé yo, tienen mejores puntajes y tienen menor agotamiento emocional que aquellos trabajadores que dicen que no hay nada en su trabajo. No hay ni un plan de cuidado de salud mental, están desorganizados, lo están haciendo trabajar más y no hay una organización mejor del tiempo. Entonces es muy importante eso. Y lo otro que es lamentable es que aquellos trabajadores que están en una situación más de vulnerabilidad y de alguna manera hay precariedad laboral, por ejemplo, aquellos que están siendo honorario o están contratados por alguna compra, servicio, licitación, tienen lamentablemente, por ejemplo, más de 34 puntos. En este caso, tienen lamentablemente altos puntajes de agotamiento emocional. Y otra cosa muy importante es que efectivamente hoy día el ser mujer aumenta un 40% de probabilidad de tener un alto puntaje de agotamiento emocional. Podemos hablar del tema como la inequidad de género y la doble presencia que lamentablemente tienen que tener de alguna manera, y se dan lamentablemente en nuestra sociedad en los cuidados de la casa. Obviamente habemos hombres y hombres que estamos en la misma situación, que estamos la pandemia con todos los días en la casa con los niños, y esa situación obviamente está multiplicada por 1000 en el caso de las mujeres, y efectivamente un agotamiento emocional altísimo. Y por último, hablar de, bueno, si los trabajadores están afectados a la salud mental, la situación es compleja. ¿Qué pasa con las personas que se van a atender, por ejemplo, a la red de salud? Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo las atenciones de salud mental en el país se han desplomado. Y como lo comentamos por ahí, se están recuperando así, a la misma velocidad que Caracol con resfrío. Muy lentamente se está recuperando la atención de salud mental de salud mental en la red. Entonces, es una situación que es muy compleja. Entonces, ¿cómo podemos? Hay muchos servicios que están con, por ejemplo, trabajadores agotadísimos, con licencia de salud mental, con licencia en general por COVID, con síntomas y síntomas secundarios por el COVID. El 70% de las personas que han tenido COVID después tiene a los meses, 6 meses después, al menos uno de los síntomas. Eso es muy complejo, 70%. O sea, hay que evitar al máximo que alguien se contagie de COVID. Y eso impacta obviamente en la red. Personas
servicios que no tienen todo el equipo, y además hay que agregarle el tiempo ahora de descanso. Necesitan vacaciones las personas para poder de alguna manera reponerse y recuperarse. Es una situación muy compleja la que se está viviendo. Y quizás como desafío para ya ajustarme al tiempo, de los 20 minutos, es que tenemos que pensar que tenemos que priorizar la protección de la salud mental de los trabajadores. Como, por ejemplo, algo muy puntual, generar planes de cuidado por establecimiento, supervisar que existen planes de cuidado por establecimiento, que lo supervisen los directores comunales, los servicios de salud, la Seremi, el Ministerio de Salud, proteger de alguna manera la salud mental de los trabajadores, chequeando que hayan planes primero. Segundo, que esos planes cumplan criterios mínimos de calidad. Tercero, que se le entregue a los trabajadores, por ejemplo, elementos de cuidados personales suficientes, de PP suficiente. Y cuarto, de alguna manera, entregarle recursos mayores recursos al Ministerio de Salud para poder manejar esta situación muy compleja. Hemos visto que lamentablemente a nivel global hemos tenido menos inversión en salud respecto al presupuesto del año pasado. En algunos ítems ha aumentado, pero necesitamos en el fondo un mayor apoyo con respecto a eso. Lo otro es, tenemos que pensar qué está pasando con los trabajadores que perdieron su trabajo, las personas desempleadas, las personas que se están sometiendo al gobierno. Hoy día acaba de anunciar que va a aumentar 6 meses más el plan de cuidado del empleo, que si bien es muy valioso siempre todos esos esfuerzos, pero claramente son insuficientes, ¿ya? Y por último, mejorar las condiciones de seguridad social, un poco lo que hablaba el doctor Ibacache respecto a cómo está construida nuestra sociedad, ¿ya? Por ejemplo, persona que pierde el empleo, lamentablemente, y por suerte tenemos un seguro de empleo, pero que es muy insuficiente, lamentablemente. Por suerte existe, porque hay otros países en la región que no lo tienen, pero lamentablemente es muy insuficiente. ¿Y qué está pasando con el mercado de trabajo? Hay mucha precariedad laboral en nuestro mercado laboral. Tenemos muy pocas personas que están, por ejemplo, adscritas a algún sindicato. En los países desarrollados hay la gente está adscrita a sus sindicatos, pero efectivamente eso se ha visto que tiene una correlación con mejores condiciones laborales. Entonces, yo creo que también hay un aspecto que hay que conversar, sobre todo como para lo que viene en la discusión de la Constitución. Bueno, esa es la presentación, muy agradecido del tiempo, yo creo que me ajusté, parece, así que quedo atento a las siguientes presentaciones. Muchas gracias, Julio. Excelente uso del tiempo, Gonzalo. Muy interesante el estudio y la presentación, esto de cómo la estabilidad laboral, la precarización, en contraste, la disponibilidad de elementos de protección personal, situaciones de discriminación o de género impactan en la salud mental, y la necesidad de planes de cuidado y de fortalecer la seguridad social, que sin lugar a dudas son parte de una estrategia de abordaje a la cual debiésemos propender. Quiero dejar ahora con ustedes a la doctora Claudia Lara de la Fuente. Ella es encargada del componente de salud del Sistema de Protección Integral de la Infancia, el Chile Crece Contigo, y nos va a hablar de la prevención en salud mental de niñas y niños en el contexto de COVID. Así que, doctora, adelante, la dejo con su presentación. Está en silencio, doctora. Ahí sí. Disculpen, muchas gracias por la invitación. Es un honor, como les decía, estar hoy día aquí y compartir este seminario con ustedes. Voy a hacer todo lo posible por ajustarme al tiempo. Siento que es un tremendo tema y que da para conversar muchísimo al respecto. Así que, sin más, voy a empezar. Me pidieron hablar sobre el COVID-19, la pandemia y la salud mental infantil, ¿no? Pero yo creo que no se puede hablar de salud mental infantil si no entendemos bien un poco, si no conversamos un poco primero de desarrollo infantil y qué es lo que sucede, por qué se afecta. Yo siento que la pandemia, una de las cosas más tristes que nos ha traído es la invisibilización de los grupos de riesgo y en particular de la infancia. Son los niños los que han sufrido sin duda las consecuencias secundarias y las que están invisibilizados en a nivel mundial, ¿no? Son los que han estado fuera de los colegios, fuera de sus redes sociales, de su sistema, ¿no? De su comunidad,
y expuesto a un gran estresor, así que sin duda vamos a ver consecuencias en ello, pero para poder conocer esas consecuencias siento que es muy importante también entender cómo es esto del desarrollo infantil, así que muy brevemente voy a explicar algunas cosas cortitas que nos van a permitir poder dimensionar en el fondo la gravedad de lo que estamos viviendo y las consecuencias que van a tener los niños y por qué es tan importante abordar la salud física y mental, porque no hay una sin la otra y debemos abordar ambas. Entonces, bueno, primero explicar que a grandes rasgos el cerebro tiene muchísimas partes. Yo me dedico a las neurociencias, así que nos encanta estudiar por partes del cerebro, ¿no? Pero hoy día en particular voy a hablar de dos áreas bien particulares que tienen que ver, por un lado, con un cerebro más primitivo, en donde está el sistema límbico, ahí está la amígdala, que tiene como función las conductas emocionales y conductas que nos permitan la sobrevivencia. Entonces es a través de la amígdala donde quien reconoce cómo está la situación alrededor, tiene el reconocimiento facial también. En neurociencias le llamamos el perro guardián, entonces el que mira, la amígdala es lo que está mirando y diciendo, bueno, aquí el que se acerca es para hacerme cariño, es alguien con el que yo estoy, me siento seguro, o es una situación amenazante y yo necesito ladrar o protegerme en el fondo. Y la amígdala se une también en este mismo sistema límbico con el núcleo accumbens, que tiene áreas donde está el sistema de recompensa, motivación y placer, con el hipotálamo, en donde se une, por lo tanto, con hipotálamo, hipófisis y con, por lo tanto, respuestas a largo plazo. Esto es muy importante porque las situaciones estresantes, que el doctor Igacache comentó al principio y que las vamos a ver también aquí, afectan, por lo tanto, estas situaciones que este perro guardián reconoce como una amenaza, afectan el cerebro y afectan a todo el organismo, tanto desde un estímulo con una respuesta rápida a él, desde el sistema nervioso, como una respuesta a largo plazo a través de esta conexión entre la amígdala y el hipotálamo y por lo tanto hipófisis, glándula suprarrenal y a través de esas hormonas que funcionan a largo plazo como el cortisol. Entonces todo lo que nos ocurre y que nos amenaza la vida hace que el cerebro se active desde este sistema que es más bien primitivo. Existe una parte del cerebro también muy importante que tiene que ver con la corteza prefrontal, en donde aquí está la planificación, lo que queremos hacer a largo plazo, el control del impulso, y lo importante de esto entonces es que podemos estar funcionando. Yo aquí voy a ocupar un modelo que a mí me encanta. Yo me capacité con el doctor Dan Siegel allá, tuve una formación con él y me encanta. Él es un psiquiatra, un neuropsiquiatra infantil de la Universidad de California, y él plantea que el cerebro, por lo tanto, tiene dos formas de estar funcionando. Vamos a imaginarnos que este es el cerebro que habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, como todos tenemos el cerebro en la mano, y tiene una forma primitiva, donde está aquí la parte primitiva del cerebro, en la parte central, y la corteza prefrontal serían los dedos, y esta corteza prefrontal entonces, cuando está la manito así cerrada, estaría entonces acá, se ven las circunvalaciones, el cerebro, ¿cierto? La médula, ¿ya? Entonces el cerebro podría estar funcionando muy integradamente o bajo la amenaza en donde estoy así. Este modelo de entender si yo estoy funcionando así, como hacia la amenaza, en donde la parte primitiva está muy activa y la corteza prefrontal no está conectando con esta parte del cerebro más primitivo, me permite sobrevivir y me permite sobrevivir a esta situación amenazante, salir corriendo. Tenemos tres formas de responder a esto, que es salir en el fondo corriendo para poder sobrevivir, como decía, o pelear o congelarme, ¿no? Esas son las tres formas de poder responder a esta amenaza. O podemos responder con una forma ya más con la corteza prefrontal, en el fondo cuando estamos funcionando con planificación, con control de impulso. Entonces, no sé, si yo voy manejando, por ejemplo, y alguien me lanza el auto encima, yo puedo decir, estoy así, y bajo la ventana, me enojo. O en verdad me doy cuenta que se le cruzó un perrito y el otro conductor quiso correr el auto, entonces yo puedo activar mi corteza prefrontal y no reaccionar y controlar este impulso, ¿no? Ahora, esto significa que necesitamos tener todas estas áreas muy desarrolladas.
Y aquí es muy importante también comprender en relación al desarrollo infantil que el cerebro, si bien crece en una parte importante en la gestación, no nacemos con un cerebro completamente desarrollado. Por lo tanto, lo que le ocurra a este cerebro en los primeros años de vida es fundamental. Y lo más importante es que esta corteza prefrontal, unida a esto, en donde la corteza prefrontal esperamos que esté completamente desarrollada y capaz de controlar estos impulsos, eso no se logra. Nosotros en neurociencia decimos que hasta más o menos, por lo menos los 25 o 30 años. Entonces, a veces esperamos o pedimos de los niños que controlen sus impulsos, cuando en verdad están en un proceso propio del desarrollo, que es normal para su desarrollo infantil. Y que tiene que ver con lo que, y ella toma un poco lo que decía el doctor Ibacacha al principio, ¿no? Lo que nos sucede, los determinantes sociales, las experiencias de vida, lo que nos pasa alrededor, tiene absoluta relación con cómo este cerebro entonces va a crecer y las posibilidades que va a tener para poder desarrollarse completamente. Yo solo aquí quiero nombrar que existen algunas cosas importantes al respecto, como las neuronas en espejo, que son ya se habla de un sistema neuronal, ¿no? Que tiene que ver con neuronas que imitan funciones del otro. Yo siempre digo, los psicólogos a las neurociencias por lo menos nos llevan 30 años adelantados. Ellos ya hablaban aquí del aprendizaje vicario, cuando nosotros no teníamos idea de neuronas en espejo aún. Pero son estas neuronas que nos permiten mirar al otro, la amígdala, a través de la amígdala, entonces estas neuronas también se conectan, y reconocer en el otro una emoción y copiarla como si fuera propia. Entonces incluso ya los recién nacidos se ha visto que tienen neuronas en espejo funcionando y que por lo tanto miran y pueden copiar y sentir o imitar esta emoción que pueden mirar o reconocer a través de la expresión facial del otro. Y esto es muy importante porque entonces hablamos de la importancia que los otros tienen en relación a mi propio desarrollo, ¿no? Ya, y todo esto, ¿cómo se ve en relación al estrés? ¿Qué es lo que nos sucede con el estrés? El estrés es este conjunto de alteraciones que da para otra conversación quizás todo lo que sucede, pero lo que quiero explicar acá es solo que es la fisiología que implica como respuesta a esta situación amenazante. Es una situación entonces que abarca el sistema completo, al organismo completo, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, broncodilatación. Y eso está perfecto si estamos en el bosque y viene un oso a atacarnos y yo con esta broncodilatación tengo más oxígeno y puedo salir corriendo y tengo oxígeno en los músculos para poder dar una respuesta a esta situación amenazante. Y está muy bien si esto va a pasar, ¿no? Pero si esta situación se vuelve crónica, afecta a todo el organismo. La broncodilatación, la presión arterial es crónica, la frecuencia cardíaca es crónica, el metabolismo del azúcar, de las grasas, de los lípidos cambia, se suprime el sistema inmune, en fin, hay un cambio completo y esto, si es que se ocurre, por lo tanto, en la infancia es aún más grave, ¿no? Y desde ahí, y comentando lo que decía el doctor Ibacache, ¿no? Hay 3 tipos de estrés, o el Consejo Nacional de Desarrollo Infantil en Estados Unidos propuso 3 tipos de estrés, recordando que el estrés es la respuesta a esta situación amenazante, ¿sí? Yo puedo tener una situación que para mí sea muy estresante o no lo sea. Y en estos 3 tipos de estrés está el estrés positivo, en donde a mí me ayuda, me sirve para poner atención. Yo tengo un poco de estrés antes de entrar a dar una prueba, ¿cierto? Eso me ayuda para no quedarme dormido mientras estoy dando la prueba. Y eso es un estrés positivo que se va. El estrés tolerable, que me permite también, bueno, dar una respuesta ahí para poder sobrevivir. Sin embargo, el cortisol, que es lo que aquí podemos ver que sube en el fondo, en el estrés positivo el cortisol sube, es la hormona del estrés, pero vuelve a bajar rápidamente. En el estrés tolerable sube, se demora en bajar, pero baja. Y existe por último el estrés tóxico, en donde la hormona del cortisol sube y se mantiene elevada, que es esta hormona que, como habíamos comentado, cambia todo el sistema neurohormonal, ¿no? Entonces, existen situaciones que se han visto ya y con largos estudios. El primer estudio fue el de las experiencias adversas, yo se lo dejo acá por si a alguien le interesa conocer, donde se evaluaron a más de 17.000 participantes y evaluaron por primera vez entonces estas situaciones estresantes vividas por los niños o situaciones estresantes vividas en la infancia, que le llamaban experiencias o le llaman las experiencias adversas de la infancia. Ellos describieron este equipo de 2 médicos y un equipo grande, por supuesto, de trabajo, del doctor Felipe y el doctor Ananda, del CDC y el Kaiser Permanente,
Ellos evaluaron entonces estas situaciones estresantes vividas en la infancia y las correlacionaron por primera vez con las fichas clínicas, viendo qué relación había entre haber tenido experiencias adversas en la infancia y tener posibilidades de mayor probabilidades de enfermedad. Y lo que se ha visto entonces es que primero hay una gran prevalencia de experiencias adversas en la infancia. Esto ya pre-COVID, y es muy importante entender esto porque necesitamos saber cómo nos llega esta pandemia, ¿no? Tenemos una pandemia, pero en qué contexto nos llega. Y ahí es muy importante comprender cómo estábamos, ¿no? Lo que comentaban de cómo estaba la salud mental infantil también en Chile es fundamental ahí. Entonces estamos en una situación en donde las experiencias adversas en la infancia se ha visto que por lo menos 2/3 de la población tienen una experiencia adversa y que si uno tiene una experiencia adversa tiene 87% de probabilidades de tener una segunda. Estas experiencias adversas son muy transversales, pero sin duda que son mucho más comunes o con un daño muy feroz y grave, ¿no? En las familias con mayor pobreza. Entonces el abuso, la negligencia o vivir en hogares disfuncionales, en hogares en donde tengan, por ejemplo, la madre esté bajo abuso o la madre esté o la familia esté alguien de la familia con abuso de sustancia, con algún problema en salud mental, son estresores que van a generar entonces este cortisol crónico. ¿Y qué es lo que esto significa? ¿Qué consecuencias trae? Se ha visto que tiene consecuencias graves en este cerebro que, como vimos muy rápidamente, crece entonces en el útero. Entonces, si este cortisol se ve elevado de forma crónica en la vía intrauterina, daña el desarrollo de este cerebro. Y si se ve elevado también en este desarrollo infantil que es extrauterino, también genera grandes consecuencias. Entre ellos se ha visto que consecuencias importantes del neurodesarrollo, en términos, este es un estudio de UNICEF, que se hizo en niños institucionalizados de Rumania, y se ve cómo los niños con un entorno favorable tienen su corteza prefrontal. ¿Se acuerdan que yo les decía esta parte que me permite, en el fondo, elaborar o controlar el impulso? La tienen ahí activada para lo que un niño de esa edad puede tenerlo. Insisto que no es algo que podamos, a veces los adultos vemos a los niños de una manera muy adultocéntrica y esperamos que tengan áreas desarrolladas que todavía no son parte normal de su desarrollo. Sin embargo, aquí se ve que tienen áreas desarrolladas, y acá podemos ver que hay una hipofunción importante de la corteza prefrontal. El hipocampo está hiperestimulado, la amígdala está hiperestimulada, entonces se ha visto que hay consecuencias importantes en la arquitectura del cerebro. Aquí hay un estudio del Centro de Desarrollo Infantil en donde muestra que este estrés, cuando es crónico, daña las conexiones neuronales, o sea, la sinapsis, habiendo menos conexiones neuronales, y por lo tanto terminamos también con una cosa, con unas consecuencias graves en términos de el cerebro en su desarrollo completo, ¿no? Tiene efectos muchísimos, no voy a detallar cada uno, pero efectos en el recién nacido, con mayor probabilidad de parto prematuro, de menor peso al nacer, de desarrollo cognitivo en la diada, para la dificultad de lactancia materna. Se sabe que tener experiencias adversas o tener estrés crónico en la etapa de gestación aumenta la probabilidad en la madre de tener hipertensión gestacional, alteración del vínculo madre-hijo y depresión postparto. En el desarrollo del niño, menor desarrollo del lenguaje, habilidades psicomotoras, más probabilidades de problemas conductuales y de déficit atencional, que lo comentó también, lo comentaron antes, ¿no? Y por lo tanto el estrés tóxico altera no solamente la salud física, sino que la salud mental, teniendo mayor probabilidad de problemas, entonces, como obesidad, como diabetes, y por supuesto depresión, mayor probabilidad de suicidio, de infartos, de cáncer, de EPOC, de fracturas, mayor cantidad de problemas en el comportamiento y en el potencial de vida. Entonces, 5 esto es un minutos, problema de salud doctora pública. Lara. Perfecto. Entonces, esto es un problema de salud pública que solo comentar en el fondo que tiene problemas tanto en la salud física como en la salud mental, y que también tiene consecuencias transgeneracionales porque se ha visto que tiene efectos en el cromosoma. El problema en el que estamos hoy día es que esto no es solo
estas 10 experiencias adversas que en algún minuto se estudiaron. Hoy se saben que hay 9 estresores que tenemos que considerar: la guerra, las guerrillas, la violencia social, los desastres naturales, la migración, el bullying. Los niños estaban en la escuela mucho más de lo que estaban en el tiempo, mayor tiempo del que estaban en sus casas. Otros, como niños que han estado con muchas atenciones en salud. Ojo, nosotros mismos los prestadores de salud podemos ser un estresor. Y por supuesto el COVID-19, esa es la gran pregunta. ¿Es un estresor? Y lo que todos los organismos que se dedican al estrés y las consecuencias en desarrollo infantil han llegado a la conclusión que por supuesto que es un estresor, que va a depender, ¿no?, de cómo se considera. Y aquí hay que volver a esto de los tipos de estrés, porque la diferencia que hay entre un estrés tóxico y un estrés tolerable no es solo el estímulo, sino algo muy importante, y es que exista otro que contenga. Si existe un otro que contiene, este estrés puede pasar de estrés tóxico a estrés tolerable. Y esta es la parte bonita de la historia, ¿no? Porque entonces tenemos que reconocer que este estrés es pesquisable, es prevenible y es tratable, como dice la doctora Burke, quien tiene una charla TED maravillosa, que los invito a verla, donde van a explicar esto mucho mejor que yo probablemente. Y ella habla de la importancia de que los centros de salud sean centros informados en trauma, entonces de que consideremos no solo la salud mental y la historia como algo para derivar a un otro, ¿no?, en estos equipos multiprofesionales, sino que yo siempre digo de los equipos interdisciplinarios, en donde yo trabajo en un equipo bajo el modelo de salud familiar y yo entiendo lo que está sucediendo en este contexto, y tanto como médico, como enfermera, como en el equipo de salud, yo entiendo lo que significa el trauma y lo que esta familia está viviendo. En ese contexto hay 2 momentos claves para la pesquisa de esto y para la intervención, que son en la gestación y en la infancia. Y ahí ahora la gran pregunta es ¿qué hacemos, no? Esta es una diapositiva del Centro de Desarrollo Infantil de Harvard, en donde habla de la importancia del apoyo a la familia durante la crisis. Lo primero, y no podemos hablar de respuesta a la crisis si no hablamos de lo primero, que es la seguridad alimentaria y de vivienda. O sea, si yo siento que estoy bajo una amenaza tan grave como la amenaza a mi vida, no voy a poder dar respuesta a ninguna otra situación más. Entonces, lo primero es tener una seguridad alimentaria y de vivienda básica, poder dar atención médica y de calidad accesible, y después viene, por supuesto, la importancia del cuidado de niños receptivos, que quien tenga el cuidado de los niños sea un cuidado de niños receptivo y confiable, ¿no? Y aquí tenemos un rol como sociedad de visibilizar lo que esto significa, lo que esta situación de estrés significa para las familias, porque significa no solo para los niños, también para sus cuidadores están en esta situación de amenaza. Si tenemos que decir cómo estamos viviendo en el fondo como sociedad, últimamente estamos así, y eso va a tener consecuencias para nuestra salud física y mental y para el desarrollo de los niños. Entonces, solo para terminar, existen pilares de intervención que quiero solo nombrarlos. Cuando me invitaron yo le decía a Claudia, creo que esto da para mucho más, y feliz de poder participar en otra conversación más larga que nos permita ahondar en esto, ¿no? Pero contarles que existen pilares de intervención al respecto y que tienen que ver con estilos de vida, y ahí volver a mirar a la infancia, ¿no?, en estos estilos de vida, en la importancia del ejercicio, de una alimentación saludable, del sueño. La meditación, el mindfulness ha tenido muchos estudios en la importancia de la meditación para poder bajar este sistema de estrés y poder ayudar a activar estas áreas del cerebro que requieren entonces activarse. Por supuesto, la pesquisa y la intervención temprana en salud mental, empoderando y con un enfoque basado en resiliencia y en lo comunitario, porque la resiliencia, me encanta esta diapositiva que dice que la resiliencia es la ciencia de la esperanza. Y por supuesto intervenir en la conexión, el 6º pilar a mí me encanta, que es el pilar de la conexión, a través de intervenciones familiares, fortaleciendo habilidades parentales. Ojo ahí con satisfacer siempre primero las necesidades básicas, ¿no? Si yo soy cuidador de un niño y no tengo mis necesidades básicas cubiertas, no voy a poder cuidar a otro. Pero aquí hay que fortalecer en intervenciones basadas en juego, en estas interacciones de ida y vuelta, que son las que se promueven, que activan y ayudan a este neurodesarrollo. Y por supuesto empezamos a hablar del distanciamiento físico, que es lo que necesitamos para poder dar respuesta a la pandemia, y dejemos de hablar del distanciamiento social, porque el distanciamiento social
no es lo que necesitamos, por el contrario, necesitamos conexión social, y la pandemia nos desafía a tener una conexión de una manera muy distinta. Desde el Chile Crece Contigo, muy brevemente contarles que hemos reformulado y fortalecido muchas acciones, entre ellas, por supuesto, reformular recursos para poder generar acompañamientos desde esta nueva perspectiva que es la situación de la pandemia, ¿no? Ayudando con compra de PP, con atención remota, reformulando el taller de habilidades parentales, fortaleciendo la transferencia técnica a los equipos, pero sobre todo fortaleciendo a los equipos de salud. Yo siempre siento que los equipos de salud del programa de apoyo a la salud mental infantil tienen muy claro la importancia que significa esto para la salud mental. El desafío que tenemos, yo siento que es transversalizar este conocimiento a todo el equipo de salud para que logremos entender que la salud mental o los problemas que vayamos a tener en salud mental son consecuencia de lo que vivimos, y que no hay salud sin salud mental, y que necesitamos abordarla y prevenirla lo antes posible, fortaleciendo las habilidades parentales de nuestros equipos también, porque también son padres, como dijeron, y son también quienes pesquisan entonces tempranamente esto, y podemos generar estas ayudas de, por ejemplo, llevarlos a los talleres de habilidades parentales Nadie es Perfecto, que son talleres que tenemos en la atención primaria. Entonces, bueno, eso era. Yo iba a terminar con y les iba a contar algo, pero es un cuento personal, es una historia de contarles un poco del abrazo del oso, pero como estamos muy encima del tiempo, solo agradecerles y se los dejo para otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente presentación. Vamos a tener un tiempito al final, así que yo creo que ahí va a tener un espacio para poder contar su historia, que me parece súper interesante. Sin lugar a dudas es muy preocupante este fenómeno del estrés tóxico, su rol en la infancia, su relación con otros problemas, y cómo es necesario principalmente la contención, y me llama la atención el llamado a la activación de equipos interdisciplinarios que puedan hacerse cargo de generar acceso a la atención de salud, que es algo que se ha visto sin lugar a dudas afectado en el contexto de la pandemia. Le agradezco nuevamente. Los quiero dejar ahora con la doctora Cecilia Vera. Como les conté, ella es médica psiquiatra, docente del Departamento de Psiquiatría del Campus Sur de la Universidad de Chile, y tiene el difícil desafío de abordar el tema de qué viene en salud mental después de la pandemia. Así que apagamos las cámaras y dejamos entonces a la doctora. Ok, enseguida. ¿Se ve ahí? Aún no. ¿No? Vale, a ver. Vamos a compartir. Ahí, ya. Ahí sí. Ahí sí, está perfecto. Ya, vamos a agrandar un poquito. ¿Cómo lo agrando? No, ahí, perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también gracias por las presentaciones de mis colegas, que son muy buenas. Efectivamente me toca esta terrible idea de proyectar, ¿no? Hacia dónde va la salud mental después de la pandemia. Cuando se me invita a este webinar, me puse a revisar literatura, si había cosas, y la verdad es que sin duda hay algunas ideas, proyecciones, pero nadie se atreve, por supuesto, a dar una proyección definitiva, porque es muy difícil. ¿Qué va a pasar? En fin, hay varias cosas que ya están acá, que ya se han presentado, pero yo quizá pueda hacer este resumen. Bueno, decir que, como sabemos, la peste siempre ha acompañado a la humanidad. Hay algunos ejemplos, ¿no es cierto? La peste negra en la Edad Media, que se llevó un porcentaje gigante de la población europea. La peste española, la gripe española en el año 18. La que siempre se nos olvida, la del 57, la influenza del 57, que en Chile se discute si fueran entre 8.000 y 20.000 las personas que fallecieron acá. Y bueno, y nuestra pandemia actual, y bueno, lo de abajo es un poco la advertencia que se hacía del segundo brote y de cómo teníamos que cuidarnos, pero no está pasando aquí en este minuto, en muchas partes, no es toda la población. Bueno, si lo miramos desde el punto de vista de lo que la OMS nos recomienda en términos, o nos dice en relación a emergencias y desastres, una de las consideraciones que se debe tener es cómo se dará el evento.
si es súbito, como puede ser un terremoto, un incendio, un bombardeo, o si hay alguna espera o previsión de aquel, como un huracán, por ejemplo, o las situaciones de guerra, el desplazamiento forzoso, las migraciones, la hambruna, y cómo eso puede generar un cambio, ¿no es cierto?, en las condiciones en que se da. Sin embargo, esta pandemia es bien especial porque se inicia efectivamente de forma súbita en el Oriente, entre paréntesis, la del 57 también venía de China. Y en Latinoamérica tenemos la ventaja, por un lado, de conocer lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en los primeros países europeos y en China, ¿no? En los países orientales donde se producen los primeros brotes. Sin embargo, el éxito relativo, porque nunca va a ser completo, depende de cómo se aborda, de qué medidas se toman en cada uno de los países, en cada una de las regiones, y cómo se aprende de la experiencia acumulada y fundamentalmente la confianza que generan las medidas en la población. Como ya hemos visto, han señalado los otros exponentes, las crisis de emergencia y desastres generan un quiebre. Y sus efectos se dice que son multidimensionales, entre ellos cómo viven las personas, cómo es su hábitat, cómo cambian las condiciones de vivienda, las relaciones sociales, laborales, cómo se deteriora su economía y cómo se pueden ejercer o no sus derechos. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento conculcado el derecho al desplazamiento, el derecho a la libre reunión. En definitiva, y como ya lo hemos visto en nuestro país y en todo el mundo, las crisis, las emergencias y desastres revelan y profundizan la desigualdad, que ya habíamos constatado previamente y que ahora lo vemos con más fuerza. Bueno, hay condiciones en que hay más vulnerabilidad en estos casos, ahí vemos varias imágenes que nos llaman ahí, las vamos a nominar. La edad y género, niñas, niños, como ya se ha visto, adolescentes, los adultos mayores, las mujeres, los migrantes, aquellos que tenían ya trastornos previos, físicos y mentales, a mí no me gusta llamarlos crónicos, yo los llamo evolución permanente o complicada, los pobres, los marginados sociales, la gente que lleva libertad, quienes sufrieron traumas previos, ya lo decía Luis, y los trabajadores de la salud que han sido parte también de la exposición, especialmente aquellos que están directamente con los pacientes más graves. Esto está en la guía de la OMS. Ahora, ¿qué elementos traumáticos? Ya hemos visto que la pandemia es un trauma, ¿no? ¿Qué elementos traumáticos se asocian a esta pandemia? El miedo a contagiarse y a morir, el confinamiento prolongado, y sigue siendo prolongado y va a seguir siendo prolongado, la muerte de familiares y otros cercanos, y esto es muy importante, sin acompañamiento, sin ritual funerario, sin el elemento social de la muerte, que se asocia a la muerte. La precarización violenta en lo económico, por la cesantía, por el cierre de un pequeño negocio, una mini pyme, el hecho de estar 24/7 con la pareja y los hijos, que requiere de una dosis enorme de tolerancia, de amor, de comprensión, pero que sin duda va a generar en muchas familias conflictos, violencia intrafamiliar, abuso sexual, especialmente infantil. Y por otro lado, el terror mediático. En esto se ha abundado bastante en la literatura, que hay un terror que se genera desde los gobiernos, digamos, lo oficial, pero también contribuyen los medios de comunicación, los formales, los informales, y particularmente las fake news, como también se ha estudiado y se ha difundido. ¿Qué síntomas podríamos predecir a mediano y largo plazo y que ya se están dando, pero que van a seguir dándose más adelante? Angustia persistente, crisis de angustia, algunas crisis de pánico, la gente asocia crisis de angustia con pánico, que es otra cosa, pero no importa. El miedo, trastornos del sueño, del apetito, episodios de descontrol de impulsos, rabia extrema, reminiscencias traumáticas, tener flashback, tener como estas imágenes repetitivas del trauma,
pesadillas, evitar el trauma, evitar, por ejemplo, mucha gente evita las noticias, evita situaciones previas que le llamen a situaciones previas traumáticas, o sea, retraumatizarse. Tristeza, llanto fácil, agotamiento, los cuidados generan agotamiento y muchas veces sin alternativa. El consumo, ya se decía, excesivo de alcohol y otras drogas, problemas de adaptación y reinserción, particularmente en los niños se puede dar esto en función de que el confinamiento, esto de estar 24/7 con su familia y salir nuevamente a la vida escolar, al mundo complejo, o aquellos que han estado por meses sin ejercer ningún tipo de función externa, pudieran tener problemas de esta línea. El miedo a establecer relaciones con otros, con gente nueva. El duelo no resuelto, que puede llevar a duelo patológico. Idea suicida, ya lo vimos, intento suicidio. Entiendo que en las urgencias se está dando un poco más de casuística en este sentido. Y como decía la doctora Lara, alteraciones del neurodesarrollo en el caso de los niños. Y muchas otras más, pero estas son como las principales. Ahora, es muy importante, y en esto también coincidimos, digamos, con muchos otras personas que estudian el tema, y también en la guía de la OMS está, no patologizar. Todos estos síntomas pudieran ser, o sea, normales en un contexto como el que estamos, pero no necesariamente constituyen una patología, aunque si persisten, se agudizan, pueden constituir trastornos severos como depresión, como intentos de suicidio severos o suicidios consumados, o adicciones complejas, en fin. Pero no necesariamente tenemos que ponerle una etiqueta diagnóstica a las personas. Al menos yo no estoy de acuerdo con eso. Algo un poco más sobre los niños, bueno, secuelas por maltrato y abuso, lo que ya decíamos del neurodesarrollo, la angustia de separación, el estar todo el tiempo con la familia, pérdida o retraso en habilidades, el estar sin colegio, sin jardín, con los padres básicamente que no siempre tienen las posibilidades de entregar todo, deserción escolar, trastornos de socialización, en fin. Otro elemento que viene para adelante, ¿no es cierto?, son los cambios en las condiciones de trabajo. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, el teletrabajo, el trabajo a distancia que se instala, pero que también constituye un riesgo por la autoexplotación de las personas y la falta de regulación de las condiciones. La cesantía y la pobreza, en que también lo decíamos, es un elemento, condiciones de trabajo, en realidad búsqueda de trabajo y probablemente precarización de los empleos. Los duelos por pérdida de vidas humanas. Las consecuencias para el personal de la salud, ya Gonzalo. Pero tenemos que considerar, y esto ya lo han dicho otros expositores, el daño no es solo un problema individual, es un problema social de las comunidades, de los grupos de familia, de donde pertenecemos. Y como decía Luis en su exposición, no existe una dicotomía entre pandemia viral y social. No, eso no es así. La pandemia constituye un hecho social total. Este es un término antropológico y que dice que los hechos que ponen en juego la totalidad de la sociedad y sus instituciones. Eso es esta pandemia. Bueno, ¿qué condiciones creemos? Porque esto es una elaboración. Condiciones necesarias para superar esta crisis. Algunas. Primero que nada, la información desde la autoridad. Que sea consistente, creíble, confiable, que la gente sea capaz de, luego que salga de esta emergencia, de esta larga crisis, pueda volver a confiar y pueda volver a ser, o haya una nueva normalidad de verdad.
Recordar nomás que estas 7 mujeres de países, claro, desarrollados, pero que tuvieron una forma de comunicación transparente y empática, tuvieron mejores resultados en el primer tiempo de la pandemia. Eso fue muy destacado y son todas mujeres. Y más hacer acciones solidarias. En el tiempo de la crisis mayor, del primer brote, las ollas comunes se transformaron en espacios solidarios sumamente importantes para cubrir necesidades básicas de las personas y de generar un espacio de socialización solidaria muy interesante. La solidaridad con los viejos solos, que requieren volver al estímulo de la socialización, del estar con otros. Cuando existen múltiples personas dañadas en una comunidad, el trabajo individual se hace insuficiente. Nunca va a haber recursos humanos suficientes para el trabajo con uno por uno. Por lo tanto, el trabajo con grupos comunitarios es muy importante, tanto desde los trabajadores de la salud como dentro de la misma comunidad, con gente de la misma comunidad trabajando ahí. Los espacios de recreación, los espacios de socialización y juego de los niños. No sabemos si habrá que continuar con los cuidados y cómo eso se va a dar y cómo vamos a transmitir aquello. Las vacunas van a ser cobertura efectiva a largo plazo, ¿no? En fin, son las preguntas que están en este minuto rondando. Y como decimos, nada será igual que antes. Ahora, y con esto termino, ¿cuáles son las medidas necesarias que creemos para el presente y futuro en este caso, en salud mental? Bueno, el apoyo efectivo y tratamientos eventuales para las personas que trabajan en salud. Hay unidades de trabajadores en los hospitales, ampliarlas o crearlas. Trabajar también en APS y los centros de salud de especialidad ambulatorios con estos trabajadores. Acompañamiento a los duelos. Hay una experiencia interesante en el Reino Unido de duelos colectivos, que pueden ser una fórmula muy sanadora. Contención, acompañamiento a las víctimas de violencia y abuso sexual. El abuso sexual infantil es determinante en el desarrollo de la personalidad. Y nosotros, los que trabajamos con adultos, vemos después las consecuencias de aquello. Acogida y atención de migrantes. Los migrantes ya vivían en situaciones complejas, la mayoría, no todos, y esta pandemia ha sido para ellos más brutal en términos de todas las pérdidas, ¿no? Recuperar la adherencia al tratamiento de las personas que estaban bajo control. Hay personas que han perdido la continuidad de sus tratamientos, eso es fundamental. Organizar, porque se viene con más fuerza, el tratamiento de las personas con abuso, adicción y síndromes de privación. Está documentado ya de que ha habido un aumento en el consumo en todo este tiempo, en todos los grupos, en prácticamente todos los grupos etarios. Elaborar materiales didácticos que puedan ayudar, ¿no es cierto?, a lo que hablábamos de la confianza y el volver o el buscar unas nuevas fórmulas de funcionar en sociedad y en la vida. Apoyo a los centros de reclusión. Puse hogares de ancianos porque es una reclusión, pero no tiene la misma connotación que las cárceles y el Sename, pero sí son centros cerrados, ahí se necesita apoyo, atención. Lo que ya hablábamos de la solidaridad comunitaria, el rechazo a licencias médicas, hay que pelear porque eso se resuelva. Regular y legalizar el trabajo a distancia o llamado teletrabajo. Eso necesita urgentemente una regulación. Hay gente que se ha estresado y agotado y se ha enfermado por estar autoexplotándose en el teletrabajo o en trabajar en horas que no corresponden. Y finalmente masificar la relación entre los niveles de complejidad. Yo no hablo de niveles de atención, hablo de complejidad de la atención y por lo tanto cómo hacer consultorías, telemedicina, etcétera, que son sumamente útiles para reducir la derivación hacia los niveles superiores de complejidad técnica nomás. 5 minutos, Cecilia. Sí, termino ya, estoy terminando. Bueno, acá hay un poco lo que yo
digo, es la integración para la reparación, o sea, cómo integramos los saberes populares, la medicina complementaria, cómo trabajamos y aceptamos, ¿no es cierto?, y incorporamos la diversidad a los migrantes, cómo generamos nuevas formas de trabajo, la socialización, lo intercultural, los grupos humanos juntos, el deporte, en fin, los agentes comunitarios que ya decíamos son personas que si las formamos van a hacer un aporte gigante en apoyo y en colaboración junto con los equipos de salud. Probablemente el descontento social se va a manifestar ahí. Ahí. El descontento social se va a manifestar en diversas formas y eso también va a ocurrir, que puede ser, puede tener repercusiones distintas en la salud mental de las personas. No me explayo ahí. Y finalmente, decir que esta frase me gustó mucho, que es de un obispo brasileño, La Teología de la Liberación, que dice que el mundo está en invierno, pero huele a primavera. Como decimos, nada volverá a ser igual, pero quizás sea una oportunidad en muchos escenarios para que sea mejor. Porque va a haber que inventar muchas cosas nuevas, va a haber que buscar fórmulas nuevas de ser humanos. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Ha sido muy ilustrador esta serie de desafíos que nos has planteado, que seguramente no solo van a ser para las autoridades, sino que también para la academia, para los profesionales, para los centros de salud, para los gestores a todo nivel. Así que te agradezco mucho la presentación. Le pediría al resto de los panelistas, por favor, si pueden prender sus cámaras para hacer una ronda final donde vamos a contestar algunas preguntas y van a poder interactuar un poco conversando respecto de los planteamientos hechos por el resto de los ponentes. Les voy a leer algunas preguntas que han ido llegando. Por favor, tomen nota para que hagamos una ronda de intervenciones por cada uno en el mismo orden en que fueron las presentaciones. Tenemos una pregunta acá para Gonzalo Soto. ¿Qué elementos propondría para un plan de cuidados en salud mental para los trabajadores de la salud? Tenemos una pregunta para el doctor Luis Ibacache. ¿Qué elementos han sido planteados por la ciudadanía a raíz del estallido social en relación con la salud mental que deben ser acogidos en la discusión constitucional? Tenemos una pregunta para la doctora Lara. ¿Dónde pueden buscar apoyo a las familias para asesorarse o capacitarse, encontrar contención o ser atendidos respecto a las situaciones de salud mental de niñas y niños? Pregunta para Cecilia. Exponentes de la medicina social latinoamericana han hecho un llamado a refundar los sistemas de salud en la pospandemia. ¿Cuál cree que son los desafíos en torno a este planteamiento para las autoridades? Y una en general, para todos, en su opinión, cómo transformar las condiciones de salud mental de la población, los trabajadores y los grupos frágiles, infancia, adolescentes, adultos mayores, previas en pandemia y post-pandemia a nivel social, nueva constitución, sociedad, de las condiciones de vida y en la transformación de sistemas de salud y educacional. Les quiero dar un poco un pie forzado de una situación que está pasando que es contingente, algo que llama la atención, es que llevamos un número ya muy grande de días con esta situación de estado de excepción constitucional y con esta cuarentena en varias regiones del país, pero en particular respecto de los fines de semana y además con el toque de queda. Y cómo ven ustedes el impacto de estas medidas que varios expertos han planteado que son cuestionables desde el punto de vista de su racionalidad sanitaria. Este toque de queda, por ejemplo, produce aglomeraciones a la hora peak en el transporte público, y la cuarentena principalmente el fin de semana, porque lo que personas hagan uso del espacio público, que es donde menos riesgos hay de contagio y donde podrían desarrollar las actividades de esparcimiento que son tan importantes para la salud mental. Con esos elementos, entonces, les doy la palabra, por favor, 5 minutos. Luis, primero. Mira, yo creo que menos de 5 minutos va a ser lo que quiero plantear.
Claro, yo creo que cuando uno empieza a ver en la revuelta social pancartas como las que mencionabas, de que no, el problema, la solución no es la fluoxetina, o que en realidad no es depresión, sino que es neoliberalismo. Yo siento que revela una intuición de la gente de que las condiciones de vida nos están enfermando. ¿Y cuál elemento central rescataría yo hoy? La desigualdad, lo desigual que es esta sociedad. Y dentro de los elementos teóricos respecto de los determinantes sociales de la salud, existe un concepto que se llama los ejes de la desigualdad. Y los ejes de la desigualdad, bueno, uno es la desigualdad económica, es el poder económico es un eje de desigualdad, el género es un eje de desigualdad, la etnia es un eje de desigualdad, la edad es un eje de desigualdad, es decir, hay distintos elementos por los cuales o el pertenecer a cierto grupo va haciendo que la repartición de la torta sea desigual, y eso se transforma al final en un trato desigual hacia la población. Entonces, cuando yo pienso en la salud mental, no pienso en algo específico, pienso en algo que es el resultado de todas esas condiciones de vida generales, de la interacción de todos estos factores y muchos otros. Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, yo mencionaba los problemas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, como un problema de salud mental sin ser una patología, y pienso ahí que la solución va por la superación del patriarcado y de efectivamente lograr que tengamos un modelo de convivencia que no sea fundado en el patriarcado. Y eso es una medida de salud mental mucho más efectiva que más medicamentos o más especialistas incluso. O cuando pienso en que es necesario que las personas trabajen 40 horas y no 44. Probablemente ese ahorro de tiempo, probablemente esa vida familiar, probablemente ese contacto social va a ser mucho más importante para la salud mental que si tengo hora para el psicólogo en el consultorio o no la tengo. Entonces, creo que lo que ha surgido de la revuelta social tiene que ver con eso, con entender que la salud mental ya no solo depende de un sistema de salud que tiene que ser lo mejor posible, sino que de las condiciones concretas de vida. Yo creo que eso es lo central para mí. Y por lo tanto creo que esos son los elementos que deberán ser recogidos en la nueva Constitución. Y por supuesto que la salud como un derecho social garantizado, ¿ya? De tal manera que las instituciones del Estado uno puede recurrir a ellas. Pienso, por ejemplo, ¿será posible tener salud mental en una comuna como Quintero, Puchuncaví, por ejemplo, cuando hay emergencias ambientales? Probablemente no es posible tener salud mental ahí. Por lo tanto, para la salud mental de esa población lo que necesita es una institucionalidad fuerte, robusta, que proteja el medio ambiente y proteja a las personas de los abusos de las empresas o de las llamadas zonas de sacrificio. Entonces, creo que lo importante que ha surgido de la gente que salió a las calles, que se manifestó, es esa concepción de que la salud mental es fruto de muchas otras cosas. Y me refiero inmediatamente quizás a todo esto que tú planteabas al final de las medidas que se van tomando, toques de queda, etc. Mientras yo te escuchaba, yo me acordé de algo que probablemente es del área de la doctora Lara, más que nada, que yo creo que lo esencial en la crianza es la consistencia. Se supone que para que un niño sea sano, que un niño sea capaz de aprender y tenga confianza y sea capaz de desenvolverse, tiene que haber consistencia en las normas, consistencia en las formas, consistencia en lo que estoy recibiendo todos los días. Y si hay algo que ha caracterizado el manejo, es la inconsistencia en las medidas. Es decir, es difícil pensar que sea verdad que te dicen que hay cifras que son esperanzadoras en estos días, cuando en realidad seguimos teniendo la misma cantidad de contagios y tenemos más o menos la misma positividad de los PCRs. Entonces, creo que la inconsistencia es una cosa que es muy dañina. Más allá de la medida que uno puede estar en acuerdo o desacuerdo, lo que más me llama la atención es la inconsistencia. Muchísimas gracias, doctor Luis Ibacache. Gonzalo Soto, por favor. Muchas gracias, Julio, y también por la pregunta.
quizás una de las ideas que pueden de alguna manera orientarnos, quizás para responder esa pregunta de cuáles podrían ser las propuestas justamente para generar esos planes de cuidado de los trabajadores, es quizás referirnos un poco como en general lo que ha pasado, esta revolución que se ha dado en el último tiempo respecto a la salud, en el fondo que la ciudadanía y las personas querer hacerse cargo, parte y empoderarse un poco de su rol. Y en salud mental uno podría como refrasear lo que algunas personas dicen, nada se hace sin nosotros, en el fondo, respecto a las personas que sufren algún problema de salud mental y a veces se plantean planes, políticas y programas sin considerarlo. Y yo creo que en este caso también aplica, o sea, la idea que cuando se piense en un plan, desde el diseño deberían estar incluidos en ese plan trabajadores, incluidos para desarrollar ese plan. En el fondo, para asegurar que en todo el proceso haya una anuencia de los trabajadores, haya que compartan de alguna manera las propuestas y las medidas que surgen de ahí, y que de alguna manera el mismo diseño y las propuestas salgan también de los trabajadores. Yo creo que eso es algo muy importante y que en general no se consideran, porque a veces se generan las propuestas, los planes, pero sin consultarlo. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que obviamente se va a necesitar que los trabajadores estén de acuerdo. Por ejemplo, la organización de los turnos o los grupos de los turnos, una distribución equitativa, por ejemplo, de quizás que haya que haber, quizás sea necesario para el servicio, para la unidad, para el establecimiento, atención primaria, que sea necesario algún nivel de sobrecarga debido a las licencias que hay en el equipo, qué sé yo. Pero bueno, entonces esa sobrecarga es distribuirla de forma homogénea y justa entre todos los trabajadores y que estén también de acuerdo, no sobrecargando quizá algunos equipos o algunos en especial. O, por ejemplo, que los honorarios sean los que se les sobrecargue porque ellos no van a poder reclamar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es muy importante, considerar a los trabajadores, y estoy hablando en todas partes, porque en el ministerio, en los servicios, en las comunas, hay muchos trabajadores que están en una situación precaria, que increíble que se dé todavía y que no debería pasar, sobre todo en el sector salud, que de alguna manera es fundamental. El sistema está basado en los trabajadores, casi el 80% del presupuesto de salud de cualquier sistema de salud en el mundo está basado en los trabajadores, y solo una pequeña proporción para otras cosas, que son los insumos y otro tipo de cosas. Entonces yo creo que es muy importante eso, que estén considerados trabajadores, la distribución del trabajo equitativo, también que haya de alguna manera una provisión de elementos de protección personal. Sabemos que en realidad el coronavirus es una enfermedad muy desgraciada, o sea, genera muchas consecuencias, entonces hay que evitar al máximo que se contagien las personas. Entonces tiene que haber elementos de protección claros, de buena calidad, suficientes, con protocolos bien implementados, y yo creo que ese es el camino de alguna manera con respecto a los planes de cuidado de salud mental con los trabajadores. Muchísimas gracias, Gonzalo. Por favor, doctora Claudia Lara. Ahí sí. Sí, gracias. En relación a la pregunta, yo creo que es bien concreta la respuesta. Lo primero es decir que la atención primaria está funcionando, los equipos de salud mental funcionan bajo el modelo de salud familiar, entonces los equipos de salud mental integral ven también la salud mental de niños y niñas. Nosotros como Chile Crece Contigo apoyamos a través del programa Apoyo a la Salud Mental Infantil, con un programa específico para el apoyo a este modelo de salud familiar y a este equipo de salud mental integral. Lamentablemente, a mi parecer todavía estamos avanzando en ello, ¿no? Pero tenemos recién 78 comunas y para poder avanzar en una escala a nivel nacional necesitamos recursos también para aquello. Ese es un desafío importante que nos va a traer la pandemia en términos de recursos en salud. No podemos hacer mejor salud si no tenemos recursos. Y creo que aquí tenemos un desafío. Necesitamos fortalecer la salud mental infantil y tener equipos a nivel nacional que puedan apoyar la salud mental infantil sin duda.
pero existe, ¿no? Existe bajo el modelo de salud familiar el equipo de salud mental integral que da respuesta de todas maneras y está en la atención primaria y funciona a través de esta atención en el fondo como primera respuesta, promoción, y en los casos que se necesitan entonces derivaciones a lo secundario o a terciario. Entendiendo que en la salud también hay una gran inequidad y que nos queda mucho por avanzar para lo que uno quisiera en verdad como salud o como un buen estándar en salud, los equipos yo sé que están haciendo todo lo posible en estos momentos. Me pasa también con la pregunta que siento que está ahí también, dónde poder asesorarse o capacitarse para encontrar contención. Y ahí es donde yo creo que es importante cómo Chile Crece fortalece en dos aspectos. Por un lado, la pesquisa, yo siempre me encuentro cuando hablamos de Chile Crece que mucha gente lo reconoce por los instrumentos, por los materiales, ¿no? Como el ajuar o las cosas que son sin duda importantes, pero todos los materiales van secundando un concepto, ¿no? El ajuar va para apoyar el desarrollo infantil desde el nacimiento. Y si yo tuviera que elegir cuál es la acción más importante que hacemos, para mí es la pesquisa del riesgo psicosocial en el control de la gestante y en el control de salud. Pesquisar y dar respuesta e intervención al riesgo psicosocial en los controles de salud es sin duda donde yo voy a poder encontrar, por lo tanto como familia voy a poder encontrar este apoyo o esta contención que necesito. Con un modelo de salud familiar que va a dar respuesta entendiendo que el riesgo psicosocial tiene consecuencias graves y que va a tener consecuencias también para este mismo niño, por ejemplo, en el asma que tiene, si es que está en una condición de habitabilidad que no es la adecuada. Si tengo un suelo de tierra, por supuesto que el asma me va a influir. Entonces yo tengo que entenderlo como enfermera, como médico, como matrona, como matrón. Y yo creo que esa es la gran fortaleza y es lo que también en pandemia tenemos que dar una respuesta a través de una actualización. Los riesgos psicosociales no son los mismos que antes. Nosotros tenemos una propuesta de actualización de riesgos psicosociales en pandemia. Como muy bien lo dijo la doctora Vera, hay nuevas situaciones. No es lo mismo en este momento vivir para un niño un duelo, por ejemplo. En este mismo minuto hay niños que están viviendo, que están aislados de su familia, otros que están con sus agresores. Entonces tenemos que poder pesquisar eso y dar una respuesta oportuna. Y los trabajadores de la salud también es muy importante que ellos estén sensibilizados con cómo su trabajo en lo cotidiano da respuesta a esto. Pero yo siento que en general hay una larga trayectoria del Chile Crece instalando estas temáticas en los equipos de salud y por lo tanto la pesquisa del riesgo existe, los equipos lo hacen, las matronas, los matrones en el control de salud de la gestante y de los niños, en la enfermera, van a poder encontrar esto, ¿no? la contención. Y por último, con respecto a la capacitación, el Chile Crece también tiene talleres de habilidades parentales, que se llaman ADIS Perfecto, en la atención primaria, y que apoya entonces a las familias cuando desde los mismos controles de salud se pesquisa o se levanta que sería importante apoyar a las familias con habilidades parentales. Se sabe en términos de estrés y de pandemia también, por lo tanto, en términos de infancia, que lo más importante es capacitar a un otro que sostenga, y ahí, como decía el doctor Ibacache, que sea consistente, pero también que sea responsivo y sensible, ¿no? La consistencia me permite la sensación de seguridad, pero lo que más necesitan los niños también es la sensación de que hay un otro que es capaz de verme, me visualiza, es sensible a mis necesidades y responde a esas necesidades. Y yo creo que, tomando lo que dijo la doctora Vera, probablemente las comunicadoras o las jefas de Estado que han dado buenas respuestas en la pandemia han tenido esas características, ¿no? Que han sido capaces de ver a su población y responder sensiblemente a las necesidades y transmitir esa sensibilidad. Bueno, y eso es algo que se hace también en la atención primaria y que me llena de orgullo que tengamos un programa de habilidades parentales en la atención primaria desde los mismos equipos de salud. Así que en la atención primaria pueden acudir y tener cualquiera de estas acciones que preguntaban. Super, muchísimas gracias. Cecilia, doctora Cecilia Vera, por favor. Está sin micrófono. La pregunta daba un seminario o 2 seminarios juntos o más que eso incluso. Probablemente, claro. Tratando de responder. Lo primero es que con estas autoridades no se puede. Ya partamos de ahí porque evidentemente que el modelo que tenemos de salud
bueno, partiendo desde la constitución que tenemos, está basado en un modelo biomédico y que además no entrega poder, porque en definitiva el tema del poder es fundamental para pensar en un cambio. O sea, la medicina social, la salud colectiva, está hablando de que las personas, todas las personas son capaces de desarrollar programas y que esos programas son en connivencia, ¿no es cierto?, en concordancia con las necesidades, con las realidades, de las distintas comunidades, de sus necesidades y, por supuesto, con el ejercicio de sus derechos. Entonces, es un modelo que da vuelta a todo lo que tenemos ahora. Y por lo tanto, insisto, acá no es posible incluso que pase mucho tiempo sin que eso ocurra. Sin embargo, como ya hemos visto, la demanda social ejercida, de la forma que sea, bueno, ya sabemos cómo fue ejercida para tener una nueva constitución, la demanda social ejercida desde la comunidad es la fórmula, creo yo, para presionar al sistema, presionar a autoridades, nuevas autoridades probablemente, para que se desarrolle un sistema nacional de salud, entre otras cosas, que no tenemos en este minuto. Tenemos un sistema de seguros y no un sistema nacional. Entonces hay una serie de cosas que hacer y que requieren de la participación social. De otra manera no hay cómo. Es un cambio radical. No sé qué. Te digo que da para un seminario entero, entonces es como titulares. Sin lugar a duda, quedan un montón de desafíos pendientes. Yo me llevo varias cosas que anoté. Yo soy director de un CEFAM, entonces lo primero que voy a hacer es ver cuántos controles hemos estado realizando del niño sano, de pesquisa de retraso en desarrollo psicomotor, porque la meta es la recuperación, pero efectivamente han habido atenciones que se han suspendido. Entonces hay sin lugar a duda un desafío para todos los gestores de poder ver que efectivamente estén garantizadas las condiciones primero, aprovechando lo que el Gonzalo nos comentó, las condiciones de seguridad para los trabajadores, los elementos de protección personal, para poder efectivamente hacer las atenciones necesarias y bueno, hay un montón de desafíos también en términos políticos, en términos de organización del sistema de salud que quedan muy bien expresados en de usted. Les agradezco mucho su participación, agradezco al decano doctor Renato Morales y agradezco al doctor Juan Carlos Concha, que es el que lidera esta nueva unidad de salud pública y medicina social de la Universidad Pedro de Valdivia, que han sido los organizadores de este seminario. Así que con eso estamos, así que nuevamente agradecido de su participación. Ya. Hasta acá la parte formal, así que fue súper interesante. Súper interesante, les agradezco mucho a todos. Esto va a quedar grabado, va a ser difundido por la universidad, entonces ahí les va a llegar el link para que puedan también hacerlo circular en sus redes y que esté disponible. Yo creo que las presentaciones de cada uno de ustedes se complementaron de manera extraordinaria y salió finalmente una actividad un poco larga, pero yo creo que bastante consistente en términos de contenido. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.